Hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Hoy día un día muy especial, 5.523 años en el ciclo Aymara. Hoy día al amanecer se ha recibido toda la energía de los Andes desde Esta Casa No es Hotel. Deseamos que la energía de los Andes llene cada uno de sus hogares y llene pues cada una de las cosas que ustedes quieren. Muy especial también esta noche porque hemos invitado al vicepresidente del Estado Plurinacional, don Álvaro García Linera, nos acompaña esta noche. Vicepresidente, bienvenido. Ya lo estábamos extrañando en esta casa no es hotel. No lo veo hace un año. Es verdad. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Yo también estaba reclamando casi como un año que no me invitaban y estoy muy feliz de estar nuevamente al lado suyo. Vicepresidente, yo le ofrecí que usted sea mi panelista, como ha sido alguna vez en el programa contrario, en el Pentágono. Es muy tentador, es muy tentador. La televisión es muy importante porque uno ayuda a construir la reflexión colectiva. Pero habrá que pensarlo. Quizás después de la vicepresidencia, con gusto acepto ser su panelista, su chofer, no hay problema. Ojalá sí. Mi panelista, vicepresidente. Bueno, hemos tenido unas semanas muy movidas en la agenda política. El tema del Tribunal Supremo Electoral, definitivamente un tema que ha cambiado el torno de la agenda política. Creo que no estaba en discusión en el año pasado, y mucho menos a inicios de este año, que el cuarto poder pueda caerse. Han habido reflexiones tanto de la oposición como del oficialismo que inmediatamente debería reformarse el Tribunal Supremo Electoral. Vicepresidente, a los medios de comunicación, la propia oposición, lee de alguna manera como su primer triunfo. Nadie puede negar que el gobierno siempre le ha dado una respuesta ordenada a todos los temas que venían alrededor, creo que de absolutamente todos los temas. Creo que es un gobierno que ha logrado controlar todos los temas. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, ante ciertas evidencias reñidas con la función de los miembros del tribunal, de los vocales en fiestas, donde se utilizaban chaquetas del movimiento al socialismo, retweets, etcétera, ha puesto en evidencia que estaban en actividades reñidas con su función de trabajo. ¿Esta es una primera victoria opositora? No. Yo quiero decirle que lo que ha salido las últimas semanas sobre estas fiestas apenas es la punta del iceberg, lo que acabó de colmar el vaso. Desde hace 3 años ya evaluamos nosotros al tribunal que tenía muchas limitaciones técnicas. Cuando hubo la elección a los miembros de la Corte de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, por una falla técnica del tribunal se malcontaron 500,000 votos. Y con pruebas convocamos al tribunal para mostrar la barbaridad que habían cometido. Y ya desde entonces teníamos una reserva enorme sobre la capacidad técnica del tribunal. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué a ese momento? ¿Por qué hay que esperar 3 años? Porque se venían elecciones, es muy claro. Se venía en marcha un proceso electoral y cualquier cambio en el camino iba a ser denunciado como manipulación, como distorsión del proceso electoral. Y con el presidente, bueno, nos quedamos callados. Pero los del tribunal saben nuestro reclamo. Los convocamos a las 7 personas y les mostramos con datos la barbaridad que habían cometido con 500,000 votos. Por una falla técnica, por una improvisación, por una limitación en la capacidad de hacer las cosas. Entonces les dijimos, no queremos que vuelvan a repetir esto. No queremos que nos ayuden en nada. Hagan su trabajo bien. Nosotros sabemos cómo ganar las elecciones. Ustedes no nos quiten votos. Hagan su trabajo transparente. Y en el proceso volvió a haber problemas con el tema de las circunscripciones, que tuvieron problemas, conflictos, tuvimos que salir a dar un respaldo. No estábamos contentos con las circunscripciones, pero lo hicieron así. Protestamos igual que la oposición,
pero teníamos que aguantarnos porque venían elecciones y había que dar el respaldo. Ya estaba un tren en marcha, uno no se baja a mitad del camino. Usted está cruzando el estrecho de Tiquina y no se queda a la mitad del camino. Acaba de cruzar y había que llegar hasta la otra orilla. Vinieron los problemas de las elecciones nacionales. Les dijimos, hagan bien su trabajo, les apoyamos con más recursos, con apoyo de Cancillería para que inscriban a las personas en el extranjero, les apoyamos en sus decisiones, le hicimos una ley, que no deberíamos haber hecho una ley, para que puedan hacer contrataciones especiales, porque se habían atrasado, sencillamente se habían olvidado de los tiempos. Y les dimos una ley especial para que hagan contrataciones directas. Un conjunto de malos manejos técnicos que se fueron presentando en los últimos 3 años. Y entonces dijimos, hay que acaben las elecciones, que acaben lo más rápido, transparente posible las elecciones, porque después tienen que irse. Ya habíamos nosotros reflexionado con el presidente que tenía que irse este tribunal. Y claro, esta molestia que sufrieron gente de la oposición y gente del oficialismo. No se olvide que nosotros perdimos en Tarija por una mala decisión del tribunal. Nos sacaron a nuestro candidato, ¿sí?, en plena campaña, en diciembre, por un tema de inscripción. Perdimos en Tarija cuando teníamos el candidato ganador con el 50% de apoyo a 3 meses de elecciones. Pero nos tragamos. Todo era en favor de la democracia, en favor de la institucionalidad y en favor de que haya transparencia en las elecciones. Acabaron las elecciones, estaban contados los días del tribunal y encima se ponen ahí a hacer ese tipo de actos de participación en fiestas políticas, pues eso ya fue lo último que la opinión pública vio más patentemente, pero en verdad se habían acumulado un conjunto de imperfecciones, de errores, de fallas técnicas que ya habían definido el fin de este tribunal una vez acabando las elecciones. Vicepresidente, después de su respuesta encuentro una coincidencia entre lo que usted señala y lo que señala la oposición. Hace unas semanas atrás yo tenía como invitada a Jimena Costa, que es jefa de la bancada opositora de Unidad Demócrata. Pues, y todo esto que usted está nombrando paso a paso, de alguna manera ella también lo ha dicho en el programa anterior. Evidentemente, entonces, hubo una mala elección, ¿no? Hubo una mala elección, hay un tema de idoneidad que es clarísimo. Los 7 señores ex vocales del tribunal no estaban en las condiciones, no estaban en la capacidad de administrar tremenda institución, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos garantizar ahora mismo que los próximos elegidos sí puedan hacerlo, sí pueda ser un tribunal en el que la ciudadanía, la oposición y el oficialismo pueda confiar? Un error cometió la anterior asamblea, que es apostar por candidatos afines a algún sector social. Es posible que muchos sectores sociales hayan propuesto personas muy idóneas, pero también prevaleció el interés personal, la cercanía personal. Y quiero decirle, Susana, que el presidente Evo y el vicepresidente, así textual, no intervenimos para definir personas de ese tribunal. Ni una. Esa decisión tomamos. Convocamos a la bancada, señores, ustedes tienen 2/3, hagan un buen procedimiento, elijan a las mejores personas. Ni Evo ni Álvaro van a recomendar a nadie. Podemos intentar objetar, pero no vamos a proponer a nadie. Con ese mandato, la asamblea anterior tomó la decisión, hizo la preselección, hizo un acercamiento y eligió, yo creo que más a partir de afinidades personales o regionales que a partir de un reconocimiento que hay un bien común superior, una institución que merece la presencia de personas que, aunque no las conozca yo, aunque no sean de mi región, me dan garantía de que va a haber transparencia, idoneidad y profesionalismo. Ese tipo de criterio no hubo. Y por eso cuando hicimos esta convocatoria, lo primero que hicimos con el presidente Evo y el vicepresidente, convocamos a jefes de bancada y decirles, señores, vamos a cambiar los criterios. En la anterior elección dejamos que ustedes
a partir de criterios más personales y regionales, eligieran las personas. Y miren el resultado. Es una vergüenza. Ahora no va a prevalecer eso. Ahora vamos a trabajar consensualmente por personas que nos den garantía de idoneidad, de transparencia y de capacidad técnica. Con esos 3 criterios vamos a ir a elección. Y los compañeros, la nueva asamblea, aceptó. Y estas son las reglas del juego que han guiado la elección de una serie de condiciones, de requisitos que hemos consensuado con la oposición. Tenía el MAS una propuesta, trajo a la oposición 3 propuestas, las hemos articulado y hemos consensuado, porque hemos ido con este criterio. No vamos a elegir amigos, no vamos a elegir a miembros de la región, vamos a elegir a personas que, aunque no los conozcamos, nos den garantía de que las futuras elecciones del 2019 no vamos a tener este tipo de traspiés ni de errores que han hecho mucho daño a la institución electoral. Vicepresidente, hemos leído en los medios de comunicación, tanto hoy en Página 7, pero en la semana en la ANF, que hubieran candidatos vinculados a instituciones gubernamentales, muchísimos funcionarios públicos, ahí incluso ponen los nombres y los sitios donde han trabajado, y hubieran algunos vinculados directamente a la vicepresidencia, lo que... bueno, con lo que usted me dice, ¿cómo se puede responder ante, es decir, los requisitos se pueden cumplir, pero cuando existe una sospecha sobre la postulación, sobre la vinculación con una u otra institución, en este caso la vicepresidencia que usted dirige, ¿cómo luego se soluciona? Esto se lo pregunto en calidad de presidente de la Asamblea Legislativa. Que el problema no es si hayan trabajado o no por la vicepresidencia, ese es un falso debate. Oiga, por la vicepresidencia hemos contratado en consultorías o hemos creado comités con gente muy notable que nada tiene que ver con nuestra posición política. El comité editorial de la Biblioteca del Bicentenario están compuestas por personas notabilísimas en el ámbito intelectual, muchas de ellas distantes de nuestro punto de vista político, pero son gente muy prestigiosa y nadie ha puesto en duda la idoneidad y la capacidad de elegir de los miles de libros sobre Bolivia, los 200 mejores que vamos a editar y esperemos ya entregar hasta la Feria del Libro, 1 o 2 por lo menos. Pero el hecho de que hayan trabajado o para la vicepresidencia o hayan trabajado para, no sé, la propia Corte Electoral o hayan trabajado para el CEGIP, no quita que uno tenga de ellos, y la ciudadanía tenga un concepto de ellos, que son gente responsable, que son gente profesional y que es gente idónea. Entonces, decir que porque hayan sido contratados por el Estado están descalificados ya es una manera de intentar torpedear anticipadamente. Nosotros hemos dicho a la oposición, vamos a esforzarnos para hacer consenso con ustedes, pero queremos propuestas pues racionales, lógicas. Y si van a seguir con la misma actitud de la anterior asamblea, de simplemente torpedear y rechazar todo porque son oposición, no los vamos a tomar en cuenta. Porque ese tipo de oposición irracional, inepta, obtusa e ignorante no sirve al país. Pero si va a haber una oposición con propuestas razonables, con sugerencias, digámoslo así, lógicas, por supuesto que vamos a recoger sus propuestas y por eso dijimos, vamos a hacer todo el esfuerzo de lograr el consenso con ustedes. No necesitamos ustedes para la votación, tenemos 2/3, pero en una muestra de gesto democrático vamos a oír sus sugerencias para el reglamento. Vamos a tomar en cuenta sus propuestas para la observancia y el control social y vamos a oír sus sugerencias de propuestas de personalidades que puedan tener consenso, pero esperamos que nos hagan propuestas o nos hagan observaciones razonables, valederas y no así simplemente un intento de torpedear cualquier decisión, porque de entrada cualquier cosa que hace el gobierno está mal para ellos. Al menos así fue con la anterior legislatura. Por eso fue una legislatura muy pobre, porque no había razones, simplemente había prejuicios. Ojalá que esta legislatura con la nueva oposición, confío que sí, haya razones, haya sugerencias creíbles y usted va a tener a una asamblea y a un presidente de asamblea que voy a tomar en cuenta esas sugerencias razonables y creíbles.
Para cerrar este tema de lo de las elecciones, hay el representante presidencial, el que elige directamente el presidente. ¿Bajo qué criterios se va a designar? ¿Ahí existe algo que nos podría adelantar? O los mismos criterios que acabo de decirle. Capacidad técnica, garantía de transparencia, idoneidad. Son los 3 criterios que... ¿Eso se va a hacer bajo una terna pública, una terna interna? No, es una terna interna, es una atribución del presidente, ¿no? Y el presidente va a tomar la decisión. Aún no hemos debatido, dialogado con él ningún nombre, aún falta todavía mucho, hay por delante casi 3 semanas y media, pero vamos a encontrar una persona que yo le puedo decir que la gente va a estar contenta. Vamos a buscar que la gente, que la opinión pública, razonable, esté satisfecha, diga, sí, estas personas me dan una garantía de que las cosas se van a hacer bien en los siguientes 6 años. Entonces, con esa promesa estamos yendo a cumplir este proceso de selección y confiamos en que vamos a tener un buen resultado. Vicepresidente, usted ha señalado ahora mismo que no había conformidad de parte del oficialismo, digamos, con la construcción de las circunscripciones. Sí. Hace unas semanas, como le comentaba, estaba acá Jimena Costa, que hablamos de este tema, por eso la nombro tanto, y ella decía que el tema de cambiar solamente los vocales era una parte de lo que habría que reconstruir en el Tribunal Supremo, que habrían leyes que no están adecuadas, habrían leyes en decremento de la calidad de la democracia. ¿Qué opinión tiene sobre esto? ¿Es solamente un tema de cambiar personajes o habría que hacer una modificación estructural al Tribunal Supremo Electoral? Sobre este tema de las circunscripciones, yo le quiero contar que el tribunal tomó unas decisiones y no nos consultó. Es su derecho, es su responsabilidad. Tuvimos que ir nosotros a apaciguar los conflictos que había. Hubo conflictos en el Chapare, hubo conflictos en el norte de La Paz, bloqueos, movilizaciones. Y nosotros, compañeros, aguante, es el tribunal, es decisión de ellos, les corresponde, ¿qué vamos a hacer? Nos mostraba unas circunscripciones que rompían la continuidad lógica, histórica y geográfica de regiones que nos afectaron a nosotros, pero nos tuvimos que quedar callados. Hoy les digo públicamente lo que ha pasado, cada uno de los puntos, desde hace más de 3 años, una disconformidad total con el tribunal, pero como es un poder paralelo, tenemos que respetar sus decisiones. Y en lo que nos pedían, los colaborábamos, dinero, viajes, resolver conflictos sociales por tema de límites, de circunscripciones, apoyos técnicos. En lo que nos pidieron de manera pública, el gobierno salió en su apoyo, pero era claro que era insuficiente, era claro que los errores eran mucho más grandes que la buena voluntad que había para colaborarlos. Ahora, usted me preguntaba de si es suficiente cambiar personas. Es muy importante las personas. Yo estoy en gobierno 10 años. El 50% de las cosas depende de la persona. Un 30% del dinero y un 20% de las normas. La clave de las personas. Porque las personas pueden cambiar las normas. Las normas no las ha traído Moisés. Dígale al Padre Mateo. Al Padre Mateo, luego vamos a hablar de ese tema. Las normas las han hecho las personas. Y una persona de buena fe, con un buen criterio del sentido de lo público, de lo universal, de lo colectivo, de lo común, dice, esta ley está mal. No busca su interés personal, sino el interés colectivo. Entonces, si usted tiene un grupo de 7 personas idóneas, calificadas, respetadas, si ellos sugieren modificaciones en las leyes, claro que vamos a tomar en cuenta. Por supuesto que vamos a decir, perfecto. Pero aquí la clave es la persona. Hemos hecho leyes hermosísimas sobre el tema de la justicia. Y mire cómo está la justicia. No la aplican, la sabotean, las leen pero no las ejecutan, no las toman en cuenta, las gambetean, porque ya hay maldad en algunas personas del Poder Judicial. Entonces, con personas buenas en cualquier poder, va a haber leyes buenas. Las leyes no hacen a las personas hacen a las leyes. Y en el Estado eso es una cosa que hemos aprendido. Si tenemos un buen equipo de gente idónea en el Tribunal Electoral, va a haber buenas elecciones. Y nuestro pedido, que lo dijimos hace 5 años, hace 3, hace 2, hace 6 meses, hoy,
El movimiento al socialismo no necesita el apoyo de ningún tribunal. El movimiento al socialismo necesita el apoyo de la gente, no del tribunal electoral. Y queremos que el tribunal electoral que vaya a elegirse respete el apoyo que le da el pueblo a la oposición y al oficialismo. No queremos que nos regale ni medio voto, pero que tampoco nos quite ni a nosotros ni a la oposición un solo voto. Vamos a dar esa tarea. Señores del tribunal, hagan las cosas bien. No engañen a la gente, no escamoten la voluntad. Sobre esa decisión, cambio de leyes, cambio de decretos, mayores recursos, menores recursos, lo que digan ellos, pero con esa voluntad de hacer elecciones transparentes de las que nadie ponga en duda de que fueron intachables. Vicepresidente, un tema de que el año pasado no se hablaba, pero creo que este año y en las últimas semanas en particular, creo que es un tema del que ya particularmente los movimientos sociales han hecho ya bandera y que pensamos, consideramos que se va a llevar adelante el tema de la reelección, el tema de llevar un referéndum para la reelección indefinida. En caso de que esto sea así, vicepresidente, ¿para cuándo tienen pensado los tiempos de este proceso? ¿Cuándo se haría este referéndum? ¿Qué información nos puede dar alrededor de esta propuesta que han hecho los movimientos sociales? Que este no es un tema de preocupación del gobierno. El gobierno está preocupado en ejecutar su plan de desarrollo, de bienestar, de igualdad en Bolivia. Cada reunión que tenemos con el presidente, todas estas semanas hemos estado revisando la Agenda 2025, el Plan de Desarrollo 15-20, el Plan de Desarrollo 2025, hidrocarburos, energía. A eso nos dedicamos. Gestión. Nos han elegido por 5 años, estamos apenas el 4º mes y tenemos 4 años y 8 meses por delante y estamos con el tiempo limitado para implementar nuestro plan de gobierno que el pueblo ha votado mayoritariamente y que hasta el día de hoy es un plan exitoso. Es el plan más exitoso de América Latina, 10 años de victorias continuas y de logros continuos que el mundo entero lo reconoce, aún nuestros detractores. El tema de la reelección la han planteado los sectores sociales. Es una preocupación de los sectores sociales y nosotros respetamos su decisión. Algún momento ese tema que viene de los sectores sociales, de la Confederación Campesina, de los interculturales, de los sectores obreros, se convertirá en parte del debate público que podrá o no podrá ir a un tema de debate de ley. Pero nosotros no hemos fijado esa agenda. Ni el presidente ni el vicepresidente han fijado una agenda dirigida al tema de la reelección. Hemos fijado la agenda de inversión, de producción, de desarrollo, de estabilidad, de bienestar. Esa es nuestra agenda cada día y cada semana. Entonces, eso está debatiéndose en la sociedad. Va a depender las circunstancias que en algún momento se vuelva agenda de debate político y cuando se dé ese debate político tomaremos posición sobre ello. Pero hoy por hoy usted me pregunta a mí, ¿qué piensa usted? Estoy muy preocupado con el tema de más inversión en hidroeléctricas y más inversión en pozos petroleros y que haya mayor producción agrícola. Esa es mi preocupación. El 2019 no está todavía en mi mente. No lo he pensado, no lo he reflexionado. No forma parte de mi horizonte de interés inmediato. O sea que sería una pérdida de tiempo si yo le pregunto si el 19 usted postularía otra vez como vicepresidente. La respuesta es, no está en nuestra mente todavía ese tema. Nuestro tema es, pregúnteme de hidrocarburos y que el PIB crecerá o no crecerá el 5%, si tendremos doble aguinaldo, esas cosas le voy a responder. Lo otro no está en nuestro objeto de debate contemporáneo, actual, y como siempre ha sucedido con el presidente Evo y con el vicepresidente. Cualquier decisión que se tome en ese sentido no es una decisión personal, es una decisión de las organizaciones sociales. Y nosotros venimos de allí, somos criaturas del movimiento social, respondemos a él. Este es un gobierno de movimientos sociales y nos sentimos muy orgullosos de ser gobierno de movimientos sociales. Y siempre vamos a actuar de esa manera. Vamos a actuar, vamos a acatar, vamos a cumplir
lo que los movimientos sociales, según la gran deliberación colectiva, definan sobre este tema. Vicepresidente, yo quiero hablar con usted del tema de la salud, pero después del corte, quédese en esta casa, no es hotel. Estamos con el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera. Volvemos para hablar del tema presupuesto de salud. Quédese con nosotros. Volvemos a esta casa, no es hotel. Estamos esta noche conversando con el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, a quien, por supuesto, es un gusto siempre tener. Vicepresidente, dentro de la agenda política también ha habido un tema que no estaba dentro de las agendas, no parecía perfilarse a ser el tema que iba a hacer irrupción de alguna manera, que es el tema de la salud. Ha surgido una suerte de un adversario político al gobierno, no surgió desde la oposición, ¿no? Surgió desde la Iglesia Católica, el padre Mateo es quien ha salido, ha hecho todo un movimiento ciudadano para demandar mayor presupuesto en el tema de salud. Hemos visto en los medios de comunicación, en periódico, declaraciones del propio padre, el Twitter del propio padre, ¿no?, que indica que él está desde el 2002 haciendo seguimiento a qué es lo que pasa con los enfermos en Bolivia y que realmente el presupuesto no alcanza. Han habido cifras contradictorias, vicepresidente, eso es lo que se ha ido publicando a lo largo de la semana. El padre Mateo indica que el presidente Evo Morales señala que el 4% se invierte en salud, el ministro Quintana señala una cifra del 11.5%, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, hace poco… 11%. Ella habló de un 6.5% y usted hablaba alrededor de un 17%. No. ¿Sí? El problema está capaz con ustedes también. A ver, sobre eso, Susana. ¿Es loable lo que hace el padre cuando ayuda a la gente enferma? Y siempre hemos valorado esa actitud humana, generosa, de cualquier persona y particularmente de un párroco. Pero, y está bien interesante que haya puesto en debate el tema. Excelente que haya puesto en debate. En salud hay cosas que faltan por hacer. Y nunca hemos dicho nosotros estamos felices. Decimos hemos avanzado, pero falta mucho por hacer. Y lo reconocemos de una manera franca, abierta ante el público. Lo que no está bien es la soberbia. He oído declaraciones del párroco muy agresivas contra un ministro. Él es una persona extranjera y tiene que reconocer la autoridad. Y hay vocabulario para hablar sobre la autoridad. Lo ha amenazado. A ver, usted vaya a amenazar al ministro de la presidencia de España. La sacarían, ¿no ve? No, meten presa. Sí. Y aquí el señor lo ha amenazado. Y la opinión pública de derechas, calladito, aplaude. Toda la parte sobre su demanda, sobre su preocupación por los enfermos, felicidades, padre. Bien, yo te apoyo. Pero ante un gobierno, cualquier persona, y más aún un extranjero, tiene que saber dirigirse. No puede faltarle el respeto, no puede amenazar. Ahí yo veo ya soberbia. Soberbia, ha quedado enceguecido. Y yo creo que el padre necesita una reflexión interna consigo mismo de lo que está haciendo. Que seamos un país pequeño, no le da eso a la autoridad, a ningún extranjero a que venga a insultar a nuestras autoridades. Sean de un partido o de otro, son las autoridades de Bolivia. Y si uno está en desacuerdo, hay maneras de decir, estoy en desacuerdo con usted, ministro. Y perfecto, uno lo toma en cuenta. Pero amenazar a un ministro, hacerse la burla de un ministro, hablando que yo tengo bien amarrados los pantalones y va a ver lo que sucede si es que no se retracta,
Eso es soberbia. Y la soberbia es el pecado preferido del demonio. Ah, decía, mi pecado preferido. No se puede ser soberbios con ese tema. Hay que reflexionar. Y cuando uno luego se tranquiliza, y es importante que el padre también se tranquilice, si su campaña es para que haya el 10% de recursos del TGN para salud, padre, sus deseos ya han sido cumplidos. No se preocupe, porque estamos asignando el 11.5%. ¿Nos puede hacer una explicación, vicepresidente, de la diferencia de las cifras que se hubieran presentado? Esa es la cifra oficial. A no ser que el padre tenga otro presupuesto, otro TGN. Y eso ya sería hacerse la burla también. El presidente Evo, cuando conversaban informalmente, dijo, creo que es 4. Le preguntaba el padre qué porcentaje, no del presupuesto, sino del Producto Interno Bruto. El presidente dijo, creo que es 4. Del Producto Interno Bruto, clase de economía para algunos opinadores, es la totalidad de la riqueza de Bolivia, que incluye al Estado y al sector privado y a la economía campesina. De la totalidad de la riqueza que se genera en Bolivia, el Producto Interno Bruto es el 6.5%. El padre no está hablando del Producto Interno Bruto. El padre ha dicho, yo quiero que el 10% del TGN, del presupuesto, muy bien, presupuesto general del Estado es solamente una parte del Producto Interno Bruto. Este es el presupuesto del Estado, este es el presupuesto de los privados, este es el presupuesto del sector agrícola. Del Estado, solo del Estado, presupuesto del Estado, desde su triángulo donde está usted, es el 11.5. No se equivocó el ministro de Economía, no se equivocó Juan Ramón, no se equivocó Gabriela, no me equivoqué yo, es el 11.5. Ahora, de la totalidad de la riqueza de Bolivia que se genera en un año, es el 6%. Eso incluyendo sector privado, sector campesino, sector cooperativista. Entonces son dos categorías distintas. Uno es Producto Interno Bruto, otro es presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado es un pedacito del Producto Interno Bruto. Es el triángulo de usted de toda esta mesa. Entonces, del presupuesto del Estado, el padre dice que es el 10%. Padre, no se preocupe, ya es del presupuesto el 11.5%. Sus deseos fueron cumplidos. Ya estamos con el 11.5, a no ser que usted quiere que retrocedamos al 10, lo que sería ilógico. Más bien que suba. Hoy por hoy del presupuesto es el 11.5. Ahora, del total de la riqueza de Bolivia, ¿qué porcentaje es? Es el 6.5. Y el padre Mateo se llama, no ha hablado del PIB, ha hablado del presupuesto del Estado. Él ha presentado unas cifras, dice, el Ministerio de Economía dice que es 6.5. Señor padre, yo he visto su documento. Padre, ahí dice PIB, Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto es la riqueza que genera el Estado, que genera el privado, que genera los campesinos y las cooperativas. De eso es 6.5. Pero del presupuesto del Estado, que es solamente una parte del PIB, es el 11.5. Yo creo que hoy por hoy es un falso debate. Ya estamos en el 11.5%. Puede decir el padre, muy bien, es el 11.5%, que sea más. Esa es una buena actitud. Que sea más, que sea el 13, el 14. Muy bien, trabajaremos con municipios, con gobernaciones para seguir elevando, porque tenemos muchas necesidades de salud. Yo estoy de acuerdo con ello. Pero que no se confunda la gente. Y los periodistas tampoco pueden confundir. Yo veo que algunos periodistas confunden PIB con presupuesto del Estado. Y eso es aplazarse en la primera clase de economía de cualquier universidad. PIB, riqueza total de Bolivia. Presupuesto es la parte que administra el Estado, que es un subconjunto, solamente un pedacito de la totalidad del PIB. Entonces, no hay contradicción. Quienes han querido ver contradicción entre el ministro y entre el presidente, no, el presidente dijo, del Producto Interno Bruto creo que es el 4, era el 6, pero del TGN es el 11.5.
11.5, 11.5 y 11.5 del TGN. Lo demás, salir de este debate y buscar confundir a la opinión pública ya es una actitud política. Y en este caso yo recomiendo cumplir el mandamiento de Moisés, que bajó, que llegó, fue al monte Sinaí y luego bajó con sus tablas sagradas, donde decían los 10 mandamientos. Y el 8º mandamiento decía, más o menos, no mentirás. ¿No? El no mentirás es parte de los mandamientos que nos ordena la Biblia, y en esto es importante no mentir. No por afán político uno va a estar confundiendo deliberadamente las cifras. Y si uno se ha equivocado, tiene que decirlo. Me equivoqué. Y en este caso, el padre Mateo, cuando no cree al Estado, no cree al gobierno, lo está haciendo básicamente por soberbia. Vicepresidente, el padre Mateo, más allá de toda esta explicación que nos da en cuanto a las cifras, que creo que es muy ilustradora para todos, existe un problema real con el tema de la salud. Bolivia está invirtiendo $175, según información hoy día extraída del Deber, por habitante. Lo que hace este monto convierte a Bolivia en el segundo país de la región que menos invierte en el tema de salud, frente a Uruguay, que invierte aproximadamente $1.500 por habitante. Hay un porcentaje de 13.000 camas, ¿no?, que faltaran para atender de manera correcta a toda la población. Hay un tema de infraestructura. También el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz indica que si el gobierno pudiera pagar los ítems que le corresponden pagar, ¿no es cierto?, ellos podrían hacerse cargo de los temas de infraestructura. Más allá de unas u otras opiniones vertidas, ¿cómo el gobierno va a encarar el tema de la salud? ¿Se va a hacer una cumbre? ¿Cómo se piensa hacer, vicepresidente? Lo bueno de lo que ha hecho el padre, hay que reconocer cuando las cosas son así, es haber puesto en debate el tema de la salud. Y eso hay que reconocerlo. Ahora, no hay que mentir. 8º mandamiento. En salud hemos avanzado bastante. El 2005, del PIB, Producto Interno Bruto, la totalidad de la riqueza privada y pública de Bolivia, se invertía el 3% del PIB. Ahora se invierte el 6.3%. Del TGN, el 2005, se invertía el 5%. Hoy se invierte el 11.5%, tomando en cuenta que el presupuesto del TGN se ha multiplicado por 3. En términos de dinero, si usted quiere, Susana, hemos triplicado la cantidad de dinero que invertimos en salud. Pero no es suficiente porque arrastramos una deuda centenaria. La República no hizo salud, o lo hizo solamente para el sector asalariado, que era el 20% de la gente, y el 80% nunca ha tenido salud. Estamos invirtiendo, hemos mejorado 6.3 del PIB, 11.5 del presupuesto general del Estado, que son las cifras reales, definitivas y que no tienen vuelta de hoja. Pero falta. Con el presidente hemos ideado 2 grandes pasos. Una revolución en infraestructura. Significa eso la construcción de decenas de hospitales de segundo nivel. Tenía por ahí el dato, pero ya lo dijo la ministra algún rato. Mínimo 9 hospitales de tercer nivel en toda Bolivia y 4 hospitales de cuarto nivel. Por año, 1.000 a 1.200 personas nuevas entran al sector de salud por parte del Estado. En estos últimos 10 años hemos incrementado casi 12.000 personas para el sector de salud. Y hay que aumentar más personas, nos falta especialistas para los hospitales actuales, especialistas para los hospitales de tercer nivel, especialistas para los hospitales de cuarto nivel.
hay que becar a mucha gente para que se especialice afuera, porque aquí no hay especialidades, o no se genera tan rápido las especialidades. Esta es una revolución en infraestructura que va paralelo a la telesalud, la utilización del Tupac Katari para que el especialista atienda a la persona en Batallas, en Montero, para que atienda en Cobija, el especialista de Santa Cruz o de La Paz. Toda una revolución de infraestructura, esa es la primera, uno de los pasos. En paralelo, el seguro universal de salud. Eso significa que usted, si es asalariada o es comerciante, es vendedora, es estudiante, es transportista, puede acudir al hospital de segundo, de tercero o de cuarto nivel gratuito en las enfermedades y en los temas que ese hospital puede dar a la población. Quisimos hacerlo el año 2007, pero no lo pudimos hacer porque la oposición que controlaba el Senado se opuso. Porque era un tema de dinero. A partir del 2010, que teníamos la mayoría, la oposición de gobernaciones y municipios, especialmente gobernaciones opositoras. Hoy hay un buen debate. Ahí se inscriben los aportes del Padre Mateo, un debate público donde gobernaciones, municipios y el gobierno central asumimos nuestra responsabilidad de garantizar el seguro universal. Al gasto que ahorita ya se está dando, ¿no? En el sector de salud estamos gastando 14.000 millones. Usted me preguntaba, pero usted ha dicho 17. 17 la administración central. Son conceptos distintos. PIB, presupuesto, administración central. La central 17, las gobernaciones 13, los municipios 13, promedio 11.5. No hay equivocaciones de datos. Es el periodista o es el opinador que confunde lo que un economista sabe diferenciar claramente. Producto Interno Bruto, presupuesto, gasto de la administración central. Pero tú le decía, a estos 14.900 millones que ya estamos gastando ahorita, los tres niveles, mínimo hay que incrementar para el Seguro Universal de Salud aproximadamente unos 2.500 a 3.000 millones más de bolivianos para que funcione. Aparte, 80 millones para un hospital de cuarto nivel. Aparte, 30, 40 millones de dólares para un hospital de tercer nivel. Aparte, unos 5 a 8 millones para un hospital de segundo nivel. Entonces, vamos a crear una infraestructura, una red de infraestructura, pero la clave aquí es Seguro Universal de Salud, donde la gobernación tiene que poner dinero, la alcaldía tiene que poner dinero y el gobierno nacional también tiene que poner dinero. Y complementariamente, si me permite, Susana, tenemos que reformar la seguridad social. La seguridad social es una pena. Tan corrupta y con tan maltrato como la justicia. Entonces uno dicen, oiga, vicepresidente, pero ustedes son gobierno, métanse. No, con la seguridad social no podemos meternos porque ese es el aporte de los trabajadores y quien controla eso es la COP. Entonces necesitamos acordar con la COP cómo se transforma, se renueva, con mejores equipos. Hoy día leía un informe de Paredes de hace 100 años en la atención de seguridad social. Es una vergüenza. Estamos utilizando cosas de hace 50, hace 100 años. Pero no es que no hay plata. La seguridad social tiene plata, tiene más de 2.000 millones. 1.800 que no saben en qué gastar o lo gastan mal. Entonces, también hospitales de tercer nivel, municipios, gobernaciones, gobierno central en primer lugar, pero también seguridad social tiene que convertirse y articularse en un gran paquete de una revolución de la salud que tiene que darse, tiene que comenzar a trabajarse ya este año. Vicepresidente, el año pasado hemos escuchado la necesidad de intervenir las cajas de salud, que ustedes estaban con toda la propuesta de hacerlo. Ahí el Ministerio de Transparencia entró, hizo una serie de auditorías, apoyos en evaluaciones financieras y todo esto. Preguntarle, ¿en qué ha quedado eso? ¿No? O sea, si realmente el gobierno ha podido hacer una intervención real en eso. Y el segundo tema, vicepresidente, usted ha hablado de la necesidad de coordinación de los diferentes entes, tanto el nacional, el departamental como el municipal. El 2011 hubo una gran crisis
crisis por el tema de demanda de más horas de trabajos a los médicos. Finalmente, lo que se determinó en ese momento era que se iba a resolver el tema de salud en una cumbre. Esa cumbre no ha sucedido. ¿Por qué razón no ha sucedido? ¿Cuándo sucede? Esos dos temas, vicepresidente, para cerrar el tema. Sí. La Caja tiene que contar con el consenso de la Central Obrera Boliviana. Hemos intervenido para hacer una auditoría, no hemos intervenido para asumir la gestión. Quisiéramos hacerlo, asumir la gestión de la Caja, invertir mucho dinero, mejorar hospitales, mejorar salarios, barrer el nepotismo, barrer los contratos vinculados a parientes y amigotes fuera, exigir más trabajo a los doctores, pagar más, pero exigir más trabajo, mejor trato. Yo estoy afiliado a la Caja, Susana, hace 10 años. Nunca he ido. ¿Nunca se ha enfermado, vicepresidente? Me he enfermado. Prefiero curarme como perro con mi saliva, mis enfermedades, que ir a la Caja. Le digo honestamente. He preferido que mi hermano me atienda. No he ido a la Caja. Y pago cada mes dinero. Le tengo pavor ir a la Caja. Quizás algún día voy a tener que ir. Pero le garantizo que voy a ir persignándome. Pero imagínese si eso nos dice el vicepresidente. Sí. Yo no puedo hacer nada con la Caja porque está en manos de los trabajadores. Es parte de las estructuras corporativas que quedan de antes. Son los trabajadores que tienen el control de la dirección, de la directiva. Y cuando alguna vez hemos dicho vamos a intervenir, casi nos amenazan con un paro general, bloqueo y movilizaciones. También tiene que haber una reflexión de los trabajadores. La atención que les dan a los trabajadores es pésima, es mala, con aparatos antiquísimos, con un maltrato malísimo. No sé los salarios, supongo que malos también. Y no es gratuito, te cobran sentarte, te cobran la ficha, te cobran, ¿no? Eso también tiene que formar parte de la revolución del sistema de salud. Todo el sistema que depende de gobernación, de municipio y del gobierno central, más las cajas, formar una estructura articulada, donde el Estado no solamente invierte el 13, si hay acuerdo para invertir el 15, el 18, el 20, lo vamos a hacer, pero en base a un plan y a un acuerdo que nos dé una salud para los bolivianos, en esta gestión de gobierno de la que nos sintamos orgullosos. Dijimos que íbamos a cambiar las empresas públicas, YPFB. Nos costó, tuvimos problemas al principio. Ahora usted tiene una empresa estrella, entre las 60 primeras de América Latina, la empresa que sostiene Bolivia. Hemos dicho, vamos a cambiar la salud. Es plan de este gobierno, de nuestro gobierno, en esta gestión. Y eso es comenzando este año, que vamos a dejar a los bolivianos un sistema de salud del que se sienta orgulloso, sistema universal de salud, donde la gente sea bien atendida, con buenos aparatos, con buen trato, con servicios modernos. Lo vamos a hacer. Y si hay que invertir más, ningún problema, Susana. El problema no es invertir por invertir, sino que se lo haga como parte de un plan. Vamos a juntarnos con gobernaciones, con municipios, gobierno central, principal, inicialmente. Las corporaciones de la salud son las corporaciones más conservadoras que hay en este país, ultraconservadoras, pero tenemos que oírlas. Si no ha funcionado la cumbre de salud es por la actitud conservadora del sector de salud, porque defiende privilegios locales. No está pensando en lo universal, en lo que es común a todos. Está pensando en ellos, su corporación, su cuerpo, su grupo, su interés. Eso es corporativo. Carecen de interés universal. Entonces, hay que hablar con ellos, hay que hablar también con la COP y juntos ponernos de acuerdo. Pero quien va a conducir, quien va a liderizar esta transformación, tiene que ser el Ejecutivo, junto con las gobernaciones, que tienen que poner dinero y gente capacitada, y junto con los municipios. Este va a ser un trabajo conjunto, pero yo le garantizo que lo vamos a resolver. Vicepresidente, usted ha estado de viaje por Europa, ha estado dando algunas conferencias, sabemos que esta mañana nomás ha vuelto de Grecia, está con... No he dormido. No ha dormido, está con 7 horas adelante. Queremos que nos cuente cómo ve la izquierda, cómo está viendo usted a Europa. Pero eso nos va a contestar al volver del corte, por favor, vicepresidente. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel.
Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos con el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, con nosotros. Vicepresidente, ha estado en Grecia, realmente lo hemos traído casi sin dormir del avión a esta casa, a nuestro hotel. Le quiero agradecer por eso. ¿Cómo está viendo Europa? Hay procesos de izquierda, usted estaba en Grecia, hace un mes en España lo he visto dando una entrevista justamente al candidato de Podemos, Pablo Iglesias. ¿Cómo ve la izquierda en Europa? Mira, Susana, hay cosas muy importantes. La primera, que en el mundo entero, en América Latina, en Europa, en Asia, América Latina se presenta como un modelo exitoso de transformación revolucionaria. Es, digamos, si usted quiere, el ícono de las virtudes de la nueva izquierda emergente en el mundo. Por sus resultados sociales, Estado plurinacional, reconocimiento de los pueblos indígenas, desconcentración del poder, por resultados económicos, economía que crece el 5%, frente a economías que decrecen casi el 5% anual, y por su mirada integradora, universalista y planetaria, la construcción de los comunes, los bienes comunes para la sociedad, para la humanidad. Y hace un año yo estuve en un foro de izquierdas y les dije, Europa se me presenta como un continente cansado, abatido, sin ideas. Y la izquierda que había era una izquierda testimonial, quejumbrosa, que no había logrado superar aún el derrumbe del muro de Berlín y seguía con esos viejos debates. Eso fue hace como un año y 5 meses, justamente en España. Y luego cuando este año uno regresa, Podemos, la emergencia de Podemos en España, la emergencia de Syriza en Grecia, que es una coalición de partidos de izquierda radical, las movilizaciones en Inglaterra el día de ayer, 250.000 personas peleándose contra la austeridad. Hay un despertar y la batalla principal se la está dando en Grecia, pero hay un despertar de la sociedad y hay una regeneración, un renacimiento de una nueva izquierda, ya no testimonial, sino una izquierda vinculada a los movimientos sociales, una izquierda socialista, pero que ha roto con la socialdemocracia, que era simplemente los neoliberales de izquierda. La socialdemocracia europea eran los neoliberales de izquierda en los últimos 30 años. Ha quebrado el sistema de partidos políticos, pero así como es una fuerza emergente, tiene enemigos muy poderosos. En el caso de Grecia. Que los han castigado mucho por recoger cosas nuestras, como es el caso de España, por ejemplo. Sí, han intentado estigmatizarlos, pero hay compañeros que levantan con orgullo lo que pasa en América Latina. Porque yo les decía eso a los griegos, a ustedes y a toda Europa los quieren ochentizar, es decir, regresar a los tiempos de Latinoamérica en los años 80, donde una troika, Banco Mundial, Fondo Monetario y el Banco Europeo define los presupuestos, define las tasas de interés, define el flujo monetario, define los salarios, define las rentas. Lo que sucedía aquí, ¿se acuerda usted? Usted era jovencita en los años 80 y 90, en tiempos de Goni, ¿quién definía el salario del Banco Mundial? Llegaban las leyes en inglés para que pasen al Parlamento. Por imposición del Fondo Monetario Internacional se dio el levantamiento del 2003, en febrero, cuando se enfrentaron policías y militares, cuando intentó Sánchez de Lozada subir los impuestos a los asalariados. Pura decisión del Fondo Monetario. El dinero que daba el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Grupo de París a Doria Medina para que vaya a privatizar las empresas. Iban a rendir cuentas a Europa, decir, sí, voy a cumplir lo que usted me dice, caballero, lo voy a hacer, papito, y regreso para pedirte la limosna que corresponde. Así está ahorita Europa. 3 instituciones todopoderosas, el Banco Europeo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, diciendo a cada país austeridad, reducción de salarios, incremento de horas de trabajo, reducción de la jubilación,
lo que sucedía en Bolivia, lo que sucedía en América Latina en los años 80. Yo les decía, compañeros, a ustedes los quieren hacer regresar al siglo XX, a lo que era América Latina. Nosotros ya sabemos a dónde conduce. Estas medidas de austeridad ya sabemos que conduce a que pierdan derechos, a que haya más pobreza, a que retroceda la sociedad y que los únicos que ganen son los banqueros. Entonces, hay que romper ello. No está fácil, porque me di cuenta eso en Grecia, Susana. Yo les decía, ¿por qué no el Estado toma decisiones? Por ejemplo, en torno al tema impositivo o en torno al tema de flujo monetario. Resulta que hasta el flujo monetario ya no depende de Grecia. Es decir, han perfeccionado el neoliberalismo en Europa. Como quiera acá, en Bolivia, los primeros años, 2006-2007, vía Banco Central podíamos controlar si emitíamos más dinero o recogíamos dinero. Si entregábamos a los bancos más dinero para que vendan bonos y controláramos la inflación o sacábamos más dinero para acelerar la economía. Era una decisión del Estado Nacional. En Europa ya no pueden hacer eso. En Europa eso está en manos del Banco Europeo. Entonces, ellos, sobre la plata que circula en su país, no pueden decidir nada. Es decir, han hecho lo que han hecho en América Latina en los años 80 y 90, pero perfeccionado, quitándoles a los estados esta facultad de manejo soberano de los flujos financieros. Entonces, la situación es mucho más difícil. Y encima, el resto de los países europeos que también tienen problemas, España tiene problemas de deuda, Italia tiene problemas de deuda, Irlanda tiene problemas de deuda, Portugal tiene problemas de deuda, han dejado solo a Grecia. Y toda la troika intentando ensañarse contra Grecia para que sirva de escarmiento para que otros países no lo sigan. A mí me dio angustia y tristeza ver a Grecia sola. Y dije, nosotros estamos a 14.000 kilómetros de distancia, pero Bolivia nos acompaña, estamos del lado suyo. Pero quisiéramos que ustedes también tuvieran del lado suyo a otros países europeos. Hemos hablado de cómo el Comité de Naciones Unidas sobre la deuda, reestructuración de la deuda soberana que dirige Bolivia, apoye, tome en cuenta las propuestas de Grecia. Va a ir una comisión de Grecia a hablar directamente con Sacha Llorenti, que es nuestro representante que dirige el Comité de Reestructuración de la Deuda de Naciones Unidas. Hay que intentar brindar la mayor ayuda, pero ahora América Latina está muy lejos. Quien tiene que brindar ayuda es Europa. Mi miedo es de que dejen a Grecia sola, que la crucifiquen a Grecia, a ese pueblo tan valeroso, tan luchador, tan histórico, cuna de la cultura y la civilización mundial, y que eso lo hagan simplemente por ejercer una sentencia ejemplarizadora para que otros países no sigan el camino. Entonces, esta lógica, yo les decía, el futuro de Europa, la Europa progresista, de la izquierda europea, la nueva, se está jugando en Grecia. En este marco, vicepresidente, ¿qué posibilidades ve usted? Y esto no se lo pregunto como vicepresidente, sino como un estudioso de la política. ¿Qué posibilidades ve a Pablo Iglesias en España, un movimiento de izquierda emergente que está teniendo cierto éxito electoral? ¿Qué posibilidades anota? Está en franco ascenso. Hace un año y medio estaban celebrando que eran 4 eurodiputados, 4 eurodiputados. Y luego en 8 meses aparecen con la victoria en las principales capitales de España, en las municipales. Están haciendo lo que en Bolivia se dio en un tiempo más dilatado, cuando uno estudia más. 4 diputados el año 98. 20 diputados el año 2002. ¿No? Fue creciendo, es un proceso relativamente corto, pero más o menos prolongado, casi de 10 años, 8 años. En España lo están haciendo todo en un año. Las cosas están avanzando muy rápidamente. A veces los medios quieren inflar demasiado las cosas. Y claro, la transformación de la sociedad europea y española no es tan tectónica como fue acá. Aquí hubo una crisis estatal total que permitió la emergencia de lo nacional popular. Allá no, allá hay todavía el viejo sistema que se resiste
que todavía se agarra con uñas y dientes para mantener votación. Va perdiendo, pero no tan rápidamente. Y la fuerza emergente va ascendiendo, pero tampoco tan rápidamente. Entonces, yo estoy seguro que le va a ir muy bien en las elecciones para presidente, que van a ser posiblemente en noviembre. Falta que convoque el presidente Rajoy, pero probablemente sea en noviembre. Yo tengo, objetivamente, siento que va a recoger mucha votación, especialmente de la juventud, de las ciudades. La derecha, a diferencia de acá, se ha atrincherado más en los sectores municipales y no tanto en las grandes urbes. Pero se necesita todavía más una actitud más activa de Podemos para recoger y poder competir por los primeros puestos, ¿no? No me atrevo a decir quién ganará, pero hay un ascenso vertiginoso de Podemos en la expectativa, en la aceptación de la gente. Es un hit de ese compañero Pablo Iglesias. Yo estuve caminando hace un mes con él, estábamos entrando a un canal de televisión y unas señoritas de colegio, ¡ay, es Pablo Iglesias! ¡Wow! Como si hubieran visto no sé, a Ricky Martin, o por quién gritan ahora las señoritas, a Romeo, ¿no? Y se abalanzaron sobre él. Me llamó mucho la atención. Y claro, otra señora tiene la pinta del hijo que toda señora de clase media quisiera tener, ¿no? Entonces ha recogido mucho la expectativa de cambio, pero veremos cuán rápida es esa expectativa de cambio y cuánto se difunde en otros sectores medios. Nos tenemos que ir a un corte, vicepresidente, para el siguiente bloque, que es muy corto. Le voy a hacer una pregunta sobre Bolivia. ¿Qué pasa con la izquierda en Bolivia? Quédese en esta casa, no es hotel. Seguimos con el vicepresidente Álvaro García Linera. Volvemos a esta casa, no es hotel, ya lamentablemente nuestro último bloque con el vicepresidente Álvaro García Linera. Estábamos hablando de la izquierda en Europa, pero ¿qué es lo que está pasando con América Latina, con Bolivia? Habría una sensación esta mañana leyendo el periódico, un artículo escrito por Salvador Shavelson, que a la letra dice que que la vieja política también se introduce al MAS de Bolivia. Desde la visión hegemónica, recurre a figuras mediáticas recicladas de la oposición, como si esas decisiones electorales no tuvieran consecuencias en la gestión y en los rumbos políticos. Sustituye así la movilización popular. ¿Usted está de acuerdo con esto, vicepresidente? Chávez no conoce Bolivia. Es un bien intencionado doctorante que pasó de sus vacaciones aquí en Bolivia y luego cree que con eso puede comentar cosas más complicadas. Pero más allá de eso, este joven es portador de la lógica trotskista, que es una forma de pensar el mundo. Este es mi esquema. El mundo tiene que acomodarse a mi esquema. Si el mundo no se acomoda al esquema, peor para el mundo, no para mi esquema. Según esta reflexión, las revoluciones deberían cumplir este paso y este paso y este paso y este paso. Y como no lo hacen, entonces no son revoluciones. Usted se fija, es una especie de enfermedad ideológica, ¿no? Acercarse al mundo no a partir de lo que el mundo es en verdad, sino a partir de mi esquema mental. Y si el mundo no se acomoda al esquema mental, desecho al mundo, a la realidad, porque lo que prevalece es el esquema mental. Entonces, le leí ese texto y la crítica fundamental es decir, bueno, estas izquierdas no están haciendo lo que yo quisiera que debieran hacer, que no es una forma ni científica, ni lógica, ni revolucionaria de enfocar las cosas. Tiene que preguntarse, ¿por qué estos gobiernos hacen lo que hacen? Y ahí, entonces, entré en una posición de ver su potencia, su fuerza y sus límites. No de juzgar a partir de lo que mi esquema, heredado hace 100 años, dice que tienen que hacer las revoluciones. Ese es el gran problema con alguna gente que
que no hace estudios, sino que hace simplemente prejuicio de la realidad. Lo que pasa en América Latina es que hay procesos diversos, unos más radicales que otros, ¿no?, que están construyendo no el comunismo, estamos construyendo el post-neoliberalismo. Algunos con perspectivas y con horizonte socialista y comunitarista, y otros simplemente como post-neoliberalismo. Frente al neoliberalismo, gran avance. No somos Europa, por suerte. Es triste ver en una Europa que ha perdido la soberanía de sus economías nacionales. Pero exigirles algunos procesos más allá de lo que pueden dar no es una actitud correcta. Hay procesos que van a llegar hasta ahí nada más. En esta primera oleada de gobiernos de izquierda en América Latina, la más grande en la historia de América Latina, tiene un umbral. Algunos se quedarán acá y otros avanzarán un poco más. Bolivia está en la perspectiva de avanzar más. Y quizás tenga que venir otra segunda oleada que lleve a estos otros gobiernos progresistas a un horizonte más amplio. Pero descalificar lo que se ha hecho porque no lograron el objetivo final es no tener una mirada procesual de la historia. Frente a lo que es Europa hoy, neoliberal, con políticas de ajuste vergonzosas para su población, terribles, de inmigrantes, América ha avanzado mucho. Vicepresidente, vemos que el kirchnerismo estaría acabando su ciclo. La situación de Venezuela es compleja. Después de la muerte del comandante Hugo Chávez se ha complejizado 10 veces más de que si él estuviera gobernando seguramente. ¿Qué pasa en Bolivia? Usted dice que Bolivia tiene las perspectivas de avanzar. ¿Bolivia puede avanzar sin Evo Morales? No. Las circunstancias se han dado de tal manera que en una persona se han condensado cualidades sociales. Como marxista, sé que la historia la hacen los pueblos, no los individuos. Pero los pueblos, en determinadas circunstancias, condensan su voluntad colectiva en individuos. Y eso es Evo. De manera así muy contundente y sin ambigüedades. Por hoy, este proceso no podría mantenerse en su radicalidad sin la presencia de Evo. Porque Evo de alguna manera es la síntesis palpitante, emotiva y subjetiva del movimiento social en sus expresiones más radicales. Y también expresa lo más noble del movimiento social, incorruptible, antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista. Entonces, es la condensación de lo más fuerte, de lo más radical, de lo más universal que ha engendrado el movimiento social en los últimos 30 años. ¿No? Quizás en otro momento habrá que reflexionar si cambiaron las circunstancias, pero hoy por hoy, usted me dice, el 2015, en esta gestión, en estos años, en esta década, la figura de Evo es decisiva. Sí, por eso hay que cuidarlo mucho. Y acompañamos a la gente que estamos con él, acompañarlo, apoyarlo, reforzarlo. También observar cuando se toman decisiones equivocadas, que muchas veces hemos tomado decisiones equivocadas, y reflexionar como compañero, como hermano, ¿no? Pero hoy por hoy la historia se ha condensado en personas. Vicepresidente, nos tenemos que ir. El tiempo lamentablemente se me ha acabado. Ha sido realmente un placer tenerlo esta noche conmigo. Esperemos que no tenga que pasar un año para que vuelva a estar con nosotros en el set. Usted queda cordialmente invitado siempre a esta casa, no es hotel. Muchas gracias, Susana. Yo quería comentarle que en el vuelo, que no dormí nada en la ida ni en la vuelta, 14 horas o 19 horas de vuelo. Tuve la oportunidad de leer 3 libros muy bonitos. Hago un comentario publicitario.
el texto de Oliver Stone, Estados Unidos, son 800 páginas, que todo estudiante debería leer en América Latina y en el mundo, y en particular en Bolivia. Hermoso libro, ojalá lo puedan conseguir. Yo voy a intentar piratearlo cuando sea. Hermoso, académico, perfecto, muy bien documentado, pero te muestra todo lo que es Estados Unidos en los últimos 100 años. Y los 2 libros de historia que está editando la coordinadora de historia. Son 4 en total, han salido 2. Y le digo anticipadamente, esos 4 libros tienen que estar en toda biblioteca de todo estudiante. Son una excelente historia. Quiero felicitar a esas historiadoras y historiadores por el excelente trabajo que han hecho. Ahora ya tengo que llevar a los colegios. Muchas veces decía, ¿qué voy a llevar? ¿Qué voy a regalar? Ahora ya sé, voy a llevar mis 4 libros, mis 4 tomos. Han salido 2, pero creo que presentan la siguiente semana los 2 para llevar a los colegios y a los jóvenes universitarios. Es un excelente análisis de la historia boliviana que también debe estar en la cabeza y en la biblioteca de todo joven universitario y estudiante. Bueno, vicepresidente, yo aprovecho porque la anterior semana hemos estado hablando en este programa de Fausto Reynaga de hacerle el reconocimiento a la vicepresidencia por ese impecable trabajo, de ponernos en la mesa el pensamiento de Fausto Reynaga, que creo que ahora mismo se podría decir el profeta del proceso de cambio. Lo es, le debemos mucho a Fausto. Y claro, era un autor maldito, era un autor descalificado, fáustico como es su nombre, descalificado por toda la élite intelectual boliviana durante décadas. Y hoy es la cumbre. Se puede escribir cosas mucho mejores, por supuesto, pero lo vamos a hacer porque él sentó las bases. Entonces, ¿cómo no hacer algo por un indígena que constituye una de las cumbres de nuestro pensamiento boliviano, latinoamericano y mundial? Muchísimas gracias, vicepresidente. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en esta casa, en nuestro hotel conmigo. Hasta el siguiente domingo. Buenas noches. Esta casa no es hotel.